Muy buenas, compañero. Hace poco lo hablaba con un amigo y tenía toda la razón. Y es que de los cientos y cientos de casos de hombres que me llegan a mis programas y mentorías, un grandísimo porcentaje de ellos son hombres de más de 35 o 40 años que están separados o divorciados, muchas veces después de décadas de relación y a veces con hijos de por medio. Y esto es lo que me decía el otro día mi colega. Me decía, tío, no sé qué pasa, pero últimamente solo conozco divorciados de más de 35 o 40 años. Y como digo, esto es algo que veo y que vemos todos. Incluso hablando con proveedores para contratar algún servicio para este proyecto, lo veo. Sabes que no lo pillan cuando sale el tema de su relación, por ejemplo, y sabes que muchas veces es cuestión de tiempo que al final todo acabe. Y como podrás imaginar, cuando hablo con algún proveedor de más de 40 o 40 y largos, encima padre de familia, que no sigue este proyecto ni está en este mundillo, y se entera de a qué me dedico y a qué nos dedicamos en este proyecto, lo primero, evidentemente, es una mirada de sorpresa, de que cómo es posible que alguien más joven que él que es senior y que ya lo ha visto todo, hable de esto. Pero en el momento en el que cruzamos tres frases, lo ves en su ojo. Siente cómo algo de lo que estoy diciendo es cierto. Y cómo incluso él también lo llegó a pensar alguna vez, pero lo pasó completamente por alto en favor de lo que la sociedad le dijo de cómo tenía que ser la realidad. Y el motivo es simple. Hay muchos hombres de 40 años, 40 y tantos, 50 o incluso más, que todavía creen en los Reyes Magos. Y cuando se cruzan con alguien que ya no cree esos cuentos, aunque más joven, no pueden sino cuestionarse algo que ya les olía a quemado en el fondo. De hecho, esto es algo que me han dicho muchas mujeres cuando la Red Pill antes no era tan conocida ni estaba tan mal interpretada. Y me decían, es una pena que por pensar así hayas perdido la ilusión y no veas lo bonito, no vivas lo bonito que es enamorarse e ilusionarse con alguien. Y yo siempre digo lo mismo, que uno no crea en los Reyes Magos no hace que no viva o no disfrute de la Navidad. Hace que la disfrutes por lo que realmente es en lugar de por lo que nunca podrá ser, para que al final, tarde o temprano, acabes dándote de bruces con una realidad que siempre estuvo ahí, en una situación además mucho más cara a todos los niveles. Y por eso este episodio es para todos aquellos hombres que se están enfrentando a una nueva realidad con las mujeres, que los está llevando a tener que dejar de creer en cuentos y a sentirse estúpidos por los años en los que han estado creyéndolo. Esto es un episodio para tratar de arrojarte un poco de luz sobre por qué vivimos en una era de divorcio en demanda, y qué implica integrar la Red Pill y dejar de creer en el ratoncito Pérez después de más de 20, 30 o 40 años creyendo una realidad que no existe. Y para analizar todo esto en el episodio de hoy vamos a ver 5 puntos clave. Lo primero, voy a compartir contigo cuál es el culpable silencioso detrás de muchos divorcios. Lo segundo, vamos a ver cuáles son los peligros de creer en el amor y cuál es la nueva realidad que muchos hombres no quieren afrontar. Después veremos por qué muchos hombres afrontan la Red Pill desde un sentimiento a veces de desilusión, soledad y a veces desolación. También veremos cómo las mujeres están recogiendo realmente lo sembrado en un nuevo mercado del amor en el que los hombres están cada vez más despiertos. Y por último responderemos a la pregunta de si hay luz al final del túnel. Así que con todo esto sobre la mesa, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Bien, antes de pasar con el episodio de hoy, te recuerdo que queda una plaza menos que el miércoles para la mentoría 1 a 1 conmigo para empezar en agosto. Debajo de este podcast tienes un enlace, haz clic ahí, lee la página con detenimiento y si quieres trabajar codo con codo conmigo para mejorar el ámbito de las relaciones con las mujeres en tu vida, rellena la solicitud y te contactaremos. También te he dejado debajo un enlace a la comunidad de email, la comunidad donde comparto contenido que no comparto en ningún otro lugar a través de email y donde recibirías varios emails por semana compartiendo contigo reflexiones, historias, anécdotas personales, etcétera, para mejorar tus relaciones con las mujeres. Así que si te quieres unir a la comunidad y recibir gratis estos emails, debajo tienes el enlace, haz clic ahí y te veo dentro. Bien, y dicho esto, cuando mi colega me decía el otro día que solamente veía hombres de más de 35 o 40 años divorciados o separados, mi respuesta fue la siguiente. Y le dije, hay muchos divorcios en ese rango de edad y hay muchos problemas, entre comillas, en ese rango de edad por el cambio social, porque muchas mujeres de esa época, por decirlo de alguna manera, estaban acostumbradas a un estilo de vida y de repente, ahora toda esta modernización, están viendo algo muy diferente. Además, algo también que tiene mucho peso en este tipo de cosas es la betaización, la fuerte betaización de sus maridos. Y claro, puedes pensar, vale, sí, pero es que las mujeres que yo estoy viendo separándose o divorciándose no son precisamente el Zapataki, ¿no? En el sentido, entendedme, ¿no? Aunque precisamente el Zapataki no sea un ejemplo de ello.
Pero claro, si lo piensas detenidamente, si le das un par de vueltas y te haces la siguiente pregunta, ¿cuál es la otra opción para ella? Es decir, si una mujer está con un tío, está con su marido y siente que su marido es un brasas, por llamarlo de alguna manera, y que la motiva cero, saben que por muy mal que ellas sean, físicamente incluso, van a salir de fiesta, se van a arreglar y van a probar, aunque sea brevemente, lo que se siente cuando te tiran mucho hombre. Aunque estos hombres no sean Thor, precisamente, antes hablando del Zapataki, pero que en el fondo están bien. Además, tienen facilidades para que los hijos que tengan, si es que los tienen, se queden con sus padres o se queden con una niñera que se podrán permitir con la manutención más su sueldo si tienen. Además, normalmente los tíos que están en esta situación, los maridos, nunca terminan de irse. Y ella sabe que al final del día, poniendo buena cara y demás, el marido lo va a tener ahí para lo que sea, porque al fin y al cabo tienen un hijo en común. Y el 99% de los tíos caen en las trampas cuando está el hijo de por medio porque la sociedad les ha lavado el cerebro tan a saco que se comportan más como madres que como padres. Y entonces cuando lo pones todo en la balanza, y dependiendo evidentemente de la situación de cada chica, muchas veces la alternativa es mucho peor y no se está jugando tanto. Y la respuesta de mi colega a esto que te decía fue, literalmente, me dijo: es que tío, los tíos somos unos pringados de narices y cuando te casas aún más, no nos enteramos de nada. Y a ver, evidentemente los motivos o causas de un divorcio son multifactoriales, pero uno de los culpables más silenciosos, especialmente porque muchos hombres lo desconocen, es la betaización. Es decir, te estás comportando siguiendo unas creencias sobre las mujeres, sobre el amor y sobre las relaciones que aún te hacen vivir en Disney, y por mucho que tengas una edad, estás viviendo en Disney. Y ese ha sido precisamente el punto fuerte de las mujeres, el aprovechar que los hombres estamos demasiado ocupados en nuestra idea romántica del amor para meternos un golazo por toda la escuadra, sabiendo que nuestra ignorancia más nuestra tendencia a querer creer el cuento nos llevaría a aceptarlo todo. Porque cuando te comportas en base a esos cuentos, el final es cuestión de tiempo, y la única forma de revertirlo es dejando de creer en Santa Claus. ¿Y por qué lo sé? Porque muchos de mis alumnos, precisamente alumnos que ya han pasado por el DTE o que están en el club privado, me dejan a veces comentarios como el siguiente que te voy a leer. Y esto fue hace un par de días. Me decía: si los 2 veranos del amor se consideran los del 68 y los del 88, yo estoy en un rollo parecido. Estoy recogiendo lo sembrado durante el invierno y estamos a un nivel comparable al del verano de hace 20 años, cuando empezamos la relación. Incluso yo diría que mejor, pues ahora es mi mujer la que se muestra con actitudes de celo ante situaciones inexistentes, como una especie de celos preventivos, lo que viene a ser el miedo a perder de toda la vida. Comparto este mensaje para quien dude sobre si se puede encender de nuevo la llama en una relación. La respuesta es que sí, doy fe de ello. Este es un alumno que está precisamente en una relación, que está casado desde hace bastantes años, con hijos, etc. Y precisamente nos comparte esto después de intentar encender la llama de nuevo de su relación, con éxito, evidentemente, como puedes comprobar. Lo cual nos lleva al segundo punto que quería compartir contigo, y es cuáles son los peligros de creer en el amor y cuál es esa realidad que muchos hombres no quieren afrontar. Cuando empecé este proyecto hace más de 4 años, mi intención era estudiar por qué y cómo evolucionan las distintas dinámicas entre hombres y mujeres desde un punto de vista evolutivo, con la idea de entender cuál es su función y de poder desarrollar métodos prácticos para mejorar nuestras vidas usando esta información, al final tomar mejores decisiones, que lo he dicho infinidad de veces. Pero el problema, por llamarlo de alguna manera, es que cuando realmente entiendes cómo funcionan las relaciones, te enfrentas a una realidad que puede ser bastante desilusionante. Es decir, nos han vendido la idea del alma gemela y la idea de felices para siempre, pero cuando sustituyes esas ideas por una comprensión más práctica basada en la psicología evolutiva, en la biología evolutiva, en la ciencia, al final, lo que ocurre es que la magia desaparece. Por ejemplo, sabemos a día de hoy que la hormona oxitocina, la llamada hormona del amor, genera sentimientos de confianza y fomenta el cuidado en una relación. También sabemos que los sentimientos de deseo, enamoramiento y amor están asociados con un cóctel de químicos en el cerebro, por llamarlo de alguna manera. Un cóctel además de químicos similares a los de la heroína. De repente, esos sentimientos intensos, cuando los entiendes desde un punto de vista práctico, pierden un poco su magia o su encanto. Además, hemos aprendido que los ciclos ovulatorios de las mujeres influyen en su comportamiento sexual. Conocemos la hipergamia, conocemos su estrategia reproductiva, conocemos el valor de mercado sexual. Y esto es algo que solo las últimas generaciones han empezado a comprender gracias a la psicología evolutiva, que es un campo relativamente nuevo. Este conocimiento puede hacernos sentir o ver la realidad de que las relaciones son menos sobre magia y tienen mucho más que ver con la biología y con la química. Y todo este conocimiento al final lleva a muchos hombres a que experimenten una sensación de incomodidad y de desilusión, que es lo que decíamos antes, ¿no? Porque durante años se nos enseña a ver las relaciones desde una perspectiva centrada en las mujeres y centrada en esta fantasía Disney. Una fantasía que cada vez más hombres están rompiendo gracias precisamente a tener la información que tenemos y que ahora, por ejemplo, existe el
juego, ¿no? El game, las habilidades sociales en este sentido, las habilidades de seducción, que están precisamente desarrolladas en base a esto que sabemos evolutivamente, ¿no? Sobre todo las que se enseñan bien. ¿Qué ocurre? Pues que antes de todos estos avances, que esto ha sido posible gracias a que nos podemos comunicar globalmente y podemos compartir notas entre los hombres, etc. Pero antes de todos estos avances, desde los años 60 hasta finales de los 90, los hombres estábamos en gran parte muy a oscuras sobre nuestra situación social. Porque precisamente durante ese tiempo, tanto la masculinidad como la feminidad han sido sometidas a una reestructuración social y psicológica sin precedentes. Y no solamente en la cultura occidental, sino que también estamos viendo o hemos visto cómo estos efectos se extienden a otras culturas como Asia, Japón o incluso culturas tradicionalmente masculinas. A medida que la occidentalización, por llamarlo de alguna manera, se expande, también se hace o también lo hace la feminización. Y esto está muy de la mano con el tercer punto del que quería hablar hoy también, y es por qué muchos hombres afrontan, sobre todo al principio, y sobre todo cuando no se ha integrado o no se está interpretando correctamente bien esto, cómo o por qué afrontan la red pill desde un sentimiento de desilusión, de soledad o de desolación. Y los motivos son simples. Por un lado nos hemos quedado aferrados a una sensación de pseudoculpabilidad que nos han inculcado por nuestro pasado, entre comillas, patriarcal. Pero todavía más importante, además, otro de los motivos, nos hemos quedado todavía con vestigios, con restos de ese pensamiento mágico, de esa fantasía Disney, como yo la llamo, de creer todavía en el ratoncito Pérez, que nos vendieron en su momento. Y es que a pesar de que estamos cada vez más conscientes y tenemos cada vez más información sobre cómo funciona realmente la hipergamia, cómo funciona la feminización, etc., muchos hombres todavía quieren creer en estos cuentos, como decía al principio. Y por supuesto todo esto viene siendo reforzado de manera activa por toda la sociedad que en realidad ha sabido cuándo ha sido su momento y ha sabido, como decía al principio, que nosotros los hombres estaríamos tan ocupados precisamente en nuestra idealización romántica de todo lo que es esto, que al final aceptaríamos todo. Sin embargo, con el tiempo estamos empezando a ver las cosas de manera diferente y gracias a que precisamente tenemos internet, tenemos este tipo de contenido, muchos hombres podemos compartir notas, podemos empezar a llegar a sacar nuestras propias conclusiones y es interesante ver cómo, cuanto más nos acercamos a la verdad, más alto gritan, por así decirlo, o más fuerte vocean las mujeres. Porque en este punto social en el que estamos, la parte positiva es que los hombres ya no tenemos que temer al estigma por hablar sobre cómo lidiar con las mujeres. Y de hecho lo que escuchamos y leemos de muchas mujeres ya no es tanto una queja sobre las implicaciones sociales que tiene actualmente todo esto, sino más bien una reacción a que el programa social, por llamarlo de alguna manera, de feminización de los últimos 30 años, está siendo expuesto por lo que realmente fue. Y por eso precisamente decíamos que también una de las cosas que vamos a hablar en el episodio de hoy es por qué las mujeres están recogiendo lo sembrado en este nuevo mercado, ¿no? Porque la parte positiva ahora es que muchos hombres están despertando y se están dando cuenta de que las mujeres hablaban Disney pero hacían todo lo contrario. Y se están dando cuenta de las implicaciones que podría tener en su vida si aplican esto. Y muchos hombres están dispuestos a invertir para aprender esto y aplicarlo en sus vidas. Y cuando lo hacen, se quedan con la sartén por el mango y se quedan con la sensación de que por fin controlan su vida en el ámbito de las mujeres después de años a la deriva. Y eso pone a muchas mujeres nerviosas porque nos intentan seguir vendiendo el Disney de que seamos hombres, de que seamos buenos chicos, por así decirlo, de que aceptemos nuestras responsabilidades, de que nos comportemos como buenos maridos y líderes, pero sin ser demasiado dominantes. Pero al mismo tiempo estamos viendo una nueva generación de mujeres de 22 años que se preguntan dónde está la fiesta y están más preocupadas por subir fotos provocativas en redes sociales. Y al final del día, si te fijas, las mujeres están obteniendo los hombres que merecen, están recogiendo lo cosechado, porque al pesar de todo sobre el triunfo femenino, sigue habiendo una sorpresa sobre por qué cada vez menos hombres están motivados a jugar según las reglas de la realidad femenina. Especialmente aquellos hombres, como decíamos antes, que están despertando, porque claro, hay luz al final del túnel. Para aquellos hombres que están dispuestos a pagar el precio de dejar a un lado los cuentos y están dispuestos a aprender realmente cómo lidiar en un nuevo paradigma con las mujeres, sin duda hay luz al final del túnel, por supuesto. Aunque al principio, especialmente según qué contenido estés escuchando o estés siguiendo, puede ser que pienses todo lo contrario. De hecho, he tenido alumnos que entraron en una mentoría conmigo, entraron en un programa o en el DTE o lo que sea conmigo, precisamente con cierto sentimiento de resentimiento, con cierto sentimiento de resquemor, por así decirlo, hacia las mujeres, porque estaban conectados a esos contenidos donde sí, vale, sí, te explicamos cómo funcionan, pero con ciertos sesgos, con ciertos juicios, que hacen que entiendas cómo funciona, pero no sabes cómo maniobrar en esa nueva realidad, y entonces odias el juego. Es como, vale, entiendo el juego, pero odio el juego, y estoy a punto de no querer seguir jugando. Que es un poco que por eso surge, ¿no?, el movimiento MGTOW también.
para todos aquellos que no quieren seguir jugando estas reglas. Sin embargo, lo he visto en esta gente también, en esta gente que te decía, ¿no? Como cuando realmente aprendes a jugar, aprendes a disfrutar del juego y a jugarlo a tu favor, si realmente te preocupas por aprender esto de verdad, sin sesgos, la vida al otro lado del viviremos felices y comeremos perdices es una vida mucho más gratificante y de la que sientes que tienes mucho mayor grado de control. Pero evidentemente hay que pagar el precio. Primero con uno mismo, de estar dispuesto a dejar de lado estas creencias, de estar dispuesto a no aferrarte a este tipo de fantasía, cuando específicamente hoy en día, incluso desde el desarrollo personal, te las venden. De hecho, yo lo he contado alguna vez, he estado muchas veces en eventos de desarrollo personal, he estado con mentores, por así decirlo, de desarrollo personal, y se toca mucho el tema de la emoción, y se toca mucho el tema de la emoción desde un punto de vista femenino. Y muchas veces muchos hombres de los que están en ese tipo de entornos que compran esta idea de cómo gestionar las emociones o de que todos son emociones, son los que si tienen una relación peor parados quedan. ¿Por qué? Porque al final se empiezan a comportar, empiezan a adoptar actitudes más femeninas que masculinas y eso acaba repercutiendo en su relación con su mujer. Y lo que es, y al final encima lo justifican como un redescubrimiento, como ese desarrollo personal, como esto es lo correcto, cuando en realidad te estás comportando como una niña. Y eso, evidentemente, pues corta todo tipo de atracción en tu mujer. Y lo digo con conocimiento de causa porque he conocido varios casos así. Y lo digo además porque hace poco veía en Instagram cómo uno de estos mentores al que asistía a uno de sus eventos precisamente vendía esta idea de que todo eran emociones, del sentir, del no sé qué, del tal. Y justamente estaba ahora diciendo por Instagram todo lo contrario. Y es como, tío, ¿cómo puedes ser tan hipócrita de estar vendiendo este tipo de ideas antes que puede afectar a mucha gente, que puede hacer dudar a cualquier persona sobre si realmente está en el punto correcto o no, y sobre todo que están atacando o que atacaban a lo que es la masculinidad, a lo que es esa sensación de sentirte hombre, porque empiezas a dudar cuando te meten en esos entornos y te hacen sentir tanto y te hacen pensar que todos son tanto desde el punto de vista emocional y que así es como se gestiona todo, te hace dudar realmente lo que es masculino y lo que no. Y que ahora, después de unos cuantos años, ahora estés diciendo que solo importan las acciones, solo importa el resultado, y es como, tío, ¿cómo hace años me estabas vendiendo aquí la farándula de que todo lo que importaba son las emociones y cómo ahora tienen las santísimas narices de venderme justo todo lo contrario? Evidentemente sin ser consciente de las repercusiones que puede tener, pero es que como digo lo he visto mucha gente y si tú que estás escuchando esto da la casualidad de que estás dentro del desarrollo personal o has estado, y me refiero al desarrollo personal profundo, no me refiero a leerte el libro de hábitos atómicos, por poner un ejemplo, te darás cuenta de que lo habrás visto o de que a lo mejor lo has vivido. Has empezado a comprar ese tipo de ideas sin cuestionarlas, porque al final te lo venden como una verdad y muchas de las cosas que te dicen son útiles. Entonces tú evidentemente, pues si ya has comprado algo de ahí y ha sido útil, compras todo. Y entonces empiezas a adoptar ese tipo de formas de gestionar las situaciones, gestionándolo siempre desde el punto de vista emocional, gestionándolo siempre desde el punto de vista sentimental. Y no te estás parando a preguntarte si realmente eso es algo masculino o no, o eso puede afectar de alguna manera tu relación con tu mujer. Y luego lo que te acabas dando cuenta es de que efectivamente afecta la relación con tu mujer. Y empieza a notar a tu mujer diferente. Y si tu forma de tratar de solucionar el tema es con más emoción, es decir, comportándote más como una mujer todavía, está abocado al fracaso. Por eso digo que evidentemente hay luz al final del túnel, pero muchas veces no es fácil llegar al final del túnel. ¿Por qué? Porque hay muchos sesgos, hay mucho desarrollo personal que en parte es positivo, pero que te venden una idea totalmente contraria sobre cómo gestionar las emociones. Hay mucho sesgo en tu parte de querer creer esa idea Disney, de querer aferrarte a esas fantasías, porque al final como hombre somos idealistas por naturaleza, es decir, idealizamos todo, idealizamos las relaciones, idealizamos a una mujer, idealizamos cualquier cosa. Y te darás cuenta de que hay hombres que están dispuestos a todo por una mujer y que están dispuestos a tragar por todo y a veces desde fuera lo piensas y dices, tío, pero ¿cómo es posible que este tío esté dispuesto a hacer tanto por una simple chica? Y es como porque desde fuera no lo ves, pero cuando estás dentro, esa simple chica para ti es todo porque la has idealizado. Pero si estás dispuesto a romper con todas esas cadenas y por supuesto estás dispuesto a aprender realmente de esto sin sesgos, realmente hay luz al final del túnel, porque lo veo y porque lo vives y porque te das cuenta de que visto desde un punto de vista donde vives la Navidad, por poner la metáfora que te decía antes, sin creer en Santa Claus, la Navidad se vive también muy bien. Y el problema de vivirla creyendo en Reyes Magos, en Ratoncitos Pérez, en Santa Claus, en Disney y todo eso, es precisamente que estás viviéndola desde un plano que no existe. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta de que no existe. Y es mejor darse cuenta pronto que tarde,
Porque cuanto más tarde te des cuenta, más fuerte el batacazo, más alto estás en esa idealización. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya aportado valor y te recuerdo que estoy dando la oportunidad a un par de personas de que se apunten al programa individual de mentoría para empezar este mes de agosto. Julio se llenó de plazas y en agosto solo quería que entraran un par de personas, que de hecho ya queda una plaza menos que el otro día que te lo dije, porque en septiembre no creo que habrá plazas ya que estaré muy centrado en el programa DTE. Así que si te interesa un trato 1 a 1 conmigo, lee con atención la página que te enlazo debajo de este podcast y si quieres entrar a la comunidad de email y recibir varias veces por semana historias, anécdotas y reflexiones con la idea de que puedas conseguir más y mejores relaciones aplicando las enseñanzas que de ahí puedes extraer, haz clic también en el otro enlace que te dejo y puedes unirte a esta comunidad. Dicho esto, espero que te haya aportado valor, un fuerte abrazo y te veo en la próxima.